Bienvenidos una vez más a los estudios que estamos haciendo ahora, cambiando un poco el método inductivo. Ahora estamos usando sermones temáticos, es decir, expositivos. Así que en esta serie, ¿cuáles de los resultados del sacrificio de Jesús en la cruz? Esta serie especial por Semana Santa, ahora nos toca hablar sobre la justificación. Vamos a orar y continuamos. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tu amor es incomparable y tu sacrificio en la cruz que hoy recordamos, que lo hiciste por amor a nosotros, nos tiene en este lugar aprendiendo de ti, escuchando de ti. Usa mi vida, Señor, en esta hora para compartir de tu palabra. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Tengo algunas series favoritas. No sé si tú tienes series favoritas ahora que salen para entretenerse. Y una de las series, a mí me gustan series policiales. Recuerdo la historia de un hombre, un médico, un doctor que había, ustedes saben que los médicos estudian 12 años, 14, 15 años. Había dedicado su vida a la ciencia. Y entraron unos delincuentes y mataron a su esposa, a él lo hirieron y hicieron ver como que él había matado a su esposa y lo llevaron como culpable, y había pasado más de 20 años en la cárcel y su hijo había crecido, y su hijo también creía esto porque las evidencias circunstanciales que habían, pues simplemente lo llevaron a una sentencia. Hasta que él estudia derecho, abogacía en la cárcel y empieza a presentar una defensa y que revisen su caso, y cuando revisan el caso se dan cuenta que lo habían inculpado y él era inocente. Cuando sale, se encuentra con su hijo ya después de 20 años, y su hijo había estado estudiando medicina, y al final sale a la luz que él es inocente y detienen al culpable. Y era la primera vez que se dio un abrazo con su hijo, porque su hijo no quería verlo porque le echaba la culpa del asesinato de su madre. Cuando yo miraba esto decía, wow, venía un poco a la mente, pero no significa algo así, pero nos ayuda a entender de la justificación. Hablar de la justificación, hoy vamos a hablar en 4 puntos específicos. Primero vamos a ver el significado de la palabra justificación. Segundo, vamos a ver algunas preguntas sobre la justificación. Tercero, algunas personas piensan ser salvos sin la justificación. Y cuarto, los resultados de la justificación. En Job capítulo 25, versículo 4 dice, ¿cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien nacido de mujer ser puro? Si miramos en la Reina Valera dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios y cómo será limpio el que nace de mujer? O sea, no hay forma, porque el hombre ha sido hallado culpable. Y cuando hablamos de este tema de la justificación, ahora supongamos en este caso, estamos frente a un tribunal y ahí está el juez con todos los argumentos o con todas las pruebas para decir si es culpable o inocente. ¿Y qué ha sucedido? Pues ese juez es el Padre Celestial y está viendo ahora que tú eres culpable porque tiene videos de lo que tú estás haciendo para que puedas entender. Tiene las evidencias, tiene las pruebas. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente y Él está en todo lugar y está viéndote cuando estás pecando. Y no puedes decirle, lo diríamos, la mala noticia para el culpable, para el pecador, es que ese juez, nuestro Padre, no solamente está sentado como juez, sino como testigo ocular. Por eso Job decía, ¿cómo puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Cómo se puede justificar el hombre para con Dios si ha nacido de una mujer? Y recuerden, está hablando del pecado heredado desde Adán. Ahora, en la cruz, Jesús ha hecho por la justificación que Él ha pagado la penalidad o el castigo, diríamos, por
nosotros en la cruz del Calvario. Y eso ha sucedido en el pasado. Ahora, en el presente, Jesús nos da ese poder para vivir conforme a somos sus hijos, y eso se le llama la santificación, y eso es lo que vamos a ver mañana en el siguiente estudio. Y en el futuro, lo que Jesús hizo en la cruz es su presencia por toda la eternidad con un cuerpo glorificado, a la cual lo llamamos la glorificación. En ese cuadro tú puedes ver tres de los beneficios o de los resultados del sacrificio de Jesús en la cruz, que lo vamos a estudiar en ese orden. Ahora, la justificación entonces se relaciona con aquello que Dios nos declara ser y cómo Él nos ve. O sea, ojo, nos declara ser. No es que somos en esencia, sino nos declara que somos, y ahora su mirada cambia hacia nosotros. Ya no somos culpables, sino somos inocentes, y se nos declara inocentes aunque somos culpables. Y de eso se trata la justificación. Entonces, vamos al punto número 1. ¿Cuál es el significado entonces de la palabra justificación? ¿Qué es la justificación? Justificar y las palabras justo y justicia se derivan de esas palabras griegas similares. El verbo es dikaio, que significa declarar justo o justificar. O sea, la justificación básicamente es declarar justo al culpable. Como adjetivo podría hacerse llamado el dikaios, donde una persona es justo o justificado. Ahora, para la justificación hay dos elementos. El primero es el perdón de todo pecado, culpa y o la culpabilidad. O sea, significa la justificación que es el perdón de todo pecado, de toda culpa o de toda culpabilidad. Recordemos un poco que el hombre en su estado original es pecador y Dios es un Dios santo. Y hay un gran vacío, ese que ves de blanco, es un vacío que no puede llegar, pero debajo de ese vacío es como el pecado, el cual nos lleva a la condenación eterna, y ese es el problema más grande del hombre en su separación con Dios, que es el pecado. El hombre ha sido hallado culpable. Romanos 8:1 nos dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. O sea, esa condenación, ese pago por la culpa, ahora ya no hay para el cristiano. Como les narraba de esta historia, de este hombre que era este médico que había sido inculpado, o sea, un inocente por 20 años. Miren, no era 20 años, era cadena perpetua. Pero cuando detuvieron al asesino original, cadena perpetua. Y esa es la condición de todo ser humano. Hemos sido sentenciados a cadena eterna, perpetua, eterna. O sea, tú has sido hallado culpable porque has quebrantado la ley, porque has roto los principios de la ley, y para toda la eternidad va a hacer que te lleven a ese lugar. ¿Por qué? Porque tú tienes culpa, porque tu pecado básicamente tiene que ser pagado, porque esto es lo que demanda la justicia de Dios. Y entonces, igual como la justicia humana tiene que pagarla con cadena perpetua, bueno, aquí es el infierno, el lago de fuego. Pero cuando estamos en Cristo, ya no hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y esa es la buena noticia, y de eso se trata la justificación. Romanos 8:33 nos dice, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. O sea, no hay condenación y tampoco hay acusación. O sea, no hay alguien que nos puede decir, tú eres un culpable, tú eres culpable, porque no soy culpable. Aunque soy culpable, no soy culpable porque he sido declarado justo por lo que hizo Jesucristo en la cruz, por su sacrificio, en el cual hoy no hay acusación. Por eso nadie me puede acusar. Y ojo, ten presente esto, porque muchas veces el enemigo, Satanás, le gusta acusar a los hijos de Dios. Y tú y cuando te quiera recordar tu pasado, Satanás, tú recuérdale su futuro. Tú dile, ¿sabes?
Esos pecados lo pagó mi Señor. Yo ya soy libre, no me puedes acusar. Y además no hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Si te quiere acusar de tu pasado, tú recuérdale su futuro y al contrario dile, mira, tu futuro es que vas a estar en el lago de fuego. Tú y todos tus demonios van a ser enviados a ese lugar por mi Señor. Porque ¿quién puede acusarnos a nosotros? ¿Quién puede acusar a los elegidos por Dios? Por eso que somos elegidos, nadie. Porque Dios nos ha puesto en esa relación correcta por medio de la justificación. Hechos 13, 38 al 39. Hermanos, escuchen. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado justo ante Dios. Algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Este versículo marquen y remarquen en su Biblia porque es claro que nosotros debemos recordar, ya no hay condenación, ya no hay quien nos acuse, pero también obtenemos el perdón de todos nuestros pecados. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se obtiene? Creer, tener fe. Pero no es cualquier fe, como les hablé anteriormente en el otro estudio, sino es esa fe que salva. Y cuando yo tengo esa fe que salva, soy declarado justo ante Dios. O sea, tiene que ver cómo Dios me ve ahora. Antes me veía como un pecador y era enemigo y volteaba su cara y decía, no quiero ver a Efraín porque es pecador. Pero ahora yo creo en Jesucristo y esa fe salvadora ha venido a mí y yo hago de Jesucristo mi Señor y Salvador y Dios voltea sus rostros y nos ve y ve a Efraín como justo. Es un hombre justo. Y márquenlo más porque hay grupos hoy en día que quieren regresar a la ley, quieren guardar el sábado, quieren dejar de comer chanchito, el cuy, los mariscos, ¿no? Mi dieta kosher, quieren vestirse igual que los judíos y están hablando de Shabbat, el Shabbat, y están cambiando su nombre al hebreo y están ahora guardando las fiestas judías, las 7 fiestas judías, etcétera, etcétera, creyendo que van a ser justos, porque te miran a ti, tú dices, tú eres de la iglesia, la ramera, ustedes son de la gran ramera porque guardan el domingo. Nadie guarda el domingo, hermanos, nosotros no guardamos el domingo, pero ellos piensan esto y dice que vamos a hacer la gran ramera, pero léeles este versículo, nadie puede ser declarado justo por la ley, o sea, la ley nunca pudo hacer justo a una persona, solo es fe, arrepentimiento, y ahora somos declarados justos. O sea, la justificación tiene ese primer elemento que nosotros hemos visto. ¿Recuerden cuál es? El perdón de todo pecado, culpa o culpabilidad. Y el segundo elemento que tiene que ver ahora con la justificación es la imputación de la justicia de Dios y la restauración completa al favor de Dios. Este tema de la imputación es una palabra doctrinal que significa es aquello que Dios nos transmite. Nos transmite la justicia de Dios y restaura nuestra relación a favor o en favor de Dios. Tengo una imagen que les va a ayudar a entender. Es decir, somos hallados culpables, no es que no somos culpables, somos hallados culpables en este mundo. Pero por el sacrificio de Jesús, en la cruz, Jesús llevó el pecado del mundo en su cuerpo sobre la cruz. Por eso, Romanos 3:22 dice, Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. O sea, hermanos, el Señor Jesús tomó sobre él nuestro castigo por nuestros pecados. Es como yo tendría unos pecados enormes, como una roca enorme sobre mis hombros. Y 1 de Pedro 2:24 dice que él cargó nuestros pecados y el Señor lo puso sobre su cuerpo, sobre sus hombros. Y ahora Cristo fue herido para que ustedes y nosotros fuéramos sanados. O sea, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, como dice Pedro, para que nosotros muramos al pecado y vivamos a una vida de rectitud. Por lo tanto, cualquier pecado ha sido
perdonado. Tus groserías, el egoísmo, el rencor, los celos, el odio, el robo, las mentiras, la desobediencia, el engaño, todos los pecados morales han sido perdonados porque Jesús pagó la penalidad en los términos judiciales. Ese que valía esa cadena perpetua, el Señor lo pagó y llevó en su cuerpo todos esos pecados. Y por lo tanto, Él logró la justicia de Dios, suplió la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demandaba castigo en su cuerpo, en la cruz del Calvario, y por eso Él murió en tu lugar y en mi lugar. Romanos capítulo 4, versículo 5 dice, pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Entonces, tiene que ver con lo que yo soy declarado justo. Y cuando hablamos de la imputación de mis pecados y una correcta relación con Dios, es como que en la cruz, y yo estoy ahí está el creyente, la cruz y el creyente. ¿Y qué le otorga Jesús desde la cruz al creyente? Es cuando yo recibo su justicia obtenida por medio de su sacrificio. Por eso soy declarado justo. ¿Y qué le entrega el creyente a Jesús? Le entrega la culpa del pecado, la desobediencia es su pecado. Todos los pecados del creyente fueron pagados por Jesús en la cruz. Entonces surge la pregunta, ¿entonces somos justos ante los hombres? ¿Ahora soy justo? No. ¿Por qué? Porque la justificación no nos hace justos en el sentido práctico, porque la justificación es un acto judicial y legal de Dios por el cual Él nos declara justos, ser justos cuando creemos en Él ante el Padre. Pero ante los hombres, todavía. Deberíamos vivir, sí, una vida en justicia, pero la justificación no nos hace vivir completamente justos, sino eso se le debe a la santificación. Y eso lo vamos a ver mañana. Pero entonces, es un acto judicial y legal de Dios. Y eso que tiene que ver con lo que yo soy. Es un asunto posicional por medio de la salvación. Y simplemente creer. O sea, la justificación tiene que ver con nuestra relación con Dios. Esta relación que fue arruinada por Adán y el pecado, ahora se restaura. O sea, es el retorno al favor pleno, a la aceptación y bendición de Dios. La justificación se relaciona con nuestra posición como creyentes, pero no con nuestro estado. O sea, nuestro estado es nuestra condición espiritual y se relaciona a la regeneración y a la santificación. Y ya hemos estudiado la regeneración cuando Dios hace su obra y la conversión. Mañana estudiamos de la santificación, pero se relaciona más en mi posición y no en el estado que yo pueda tener como creyente. Pero explíqueme un poco más para entender. Tengo otro cuadro que nos va a ayudar a entender. O sea, en la justificación, Él me da su justicia obtenida por su sacrificio. ¿Y qué le doy yo? Le doy mis pecados. ¿Cuántos pecados? Todos mis pecados. Mis pecados de ayer, mis pecados de hoy y mis pecados de mañana. Por eso el sacrificio de la cruz es completo, es perfecto y no se necesita hacer más sacrificios porque Cristo cumplió todo en la ley, en la cruz. Todo lo que demandaba la ley, todo lo hizo Jesucristo en la cruz. Todos mis pecados. Y esto se llama en doctrina o en teología la doble imputación. Yo le doy mis pecados, Él me da su justicia. Y por eso soy declarado justo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale ser declarado justo? Es gracia, es gratis. Por eso la salvación es gracia. Y rechazar esto, por eso Juan capítulo 3, versículos 16, 17, 18, si lo lees, dice, ¿no? El que cree ya está salvo. Pero el que no cree esto ya ha sido condenado. O sea, la condenación, el juicio ya
podemos ver el juez, ¿has visto? Somos hallados culpables. Tú y yo somos hallados culpables. En la parte de los Andes, acá en Perú, se habla de los condenados, ¿no? Y los condenados son un tipo de entes, de almas que han sido castigadas porque se han portado mal, especialmente porque le faltaban respeto a sus padres. Yo tenía mi abuelita, por ejemplo, jugaba mucho, yo era su nieto chiquitito, y jugaba, y a veces ella decía que le faltaba el respeto, ¿no? Porque yo estaba jugando, y me decía, vas a ser condenado, porque así no se trata a la abuelita, ¿no? Yo bromeaba, a veces lo correteaba, le hacía correr. Hoy condenado, me decía, vas a ser condenado. Y yo decía, ¿y cómo es el condenado? Y me contaba las historias del condenado. Era un hombre de blanco que se cepillaba los dientes en la acequia, o a veces era un tipo de costal o bulto blanco que por las calles, y aquel que lo miraba se sentía mal y podía morir. Y el condenado, yo quería ver al condenado, cuando era niño quería ver al condenado. Y entonces nunca vi al condenado. Realmente no lo vi al condenado. Pero cuando conocí la Biblia y estudié la palabra, me di cuenta que el condenado sí era yo. O sea, me miré al espejo y digo, soy el condenado. Pero no ese condenado de los Andes, porque recuerden que no hay almas penando, porque la Biblia dice, una vez que el hombre muera, enseguida viene el juicio. O sea, no hay que están penando, que me jala los pies, no, esas cosas son creencias. Y Satanás se ocupa también de que esto sea algo para que ellos puedan creer. Pero no existe. Pero el condenado sí existe en persona porque he sido hallado culpable porque he mentido. Y esto la ley dice, no mientas. Por lo tanto, me vuelvo mentiroso. He agarrado algo que no es mío. En toda mi vida, por supuesto. Y esto me dice que he robado. Por lo tanto, los ladrones no heredarán el reino de los cielos ni los mentirosos. Ya con 2 mandamientos que he violado, soy hallado culpable. Y si podemos sacar 3, 4, 5, nos damos cuenta que todos hemos sido hallados culpables. Por lo tanto, somos condenados a la eternidad en el lago de fuego, la muerte segunda, que se llama el infierno. Y esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que gracias al sacrificio de Jesús, Él te puede justificar si tú crees en Él como tu Señor y salvación y Salvador. Entonces tú le entregas tus pecados en ese momento que tú crees y le dices, Señor, perdóname. Y la fe viene a tu vida y le pides perdón, te arrepientes de actitud y Él te otorga tu justicia obtenida. Por lo tanto, Dios te ve como una persona justa. Hermanos, en la justificación, recuerden, es el resultado de una transacción legal por la cual el pecador creyente cambia lugar con el Señor Jesucristo. En otras palabras, Cristo llega a ser pecado, nosotros llegamos a ser justo. Cristo está tan ligado al pecador creyente que considera nuestros pecados ser suyos. Y el pecador creyente está tan ligado a Cristo que Dios considera su propia justicia ser nuestra. Así que la justificación no es sencillamente un perdón por el juez. Es la restauración de todos los derechos y relaciones rotas como si nunca hubiésemos sido culpables. Es entrar a la corte de Dios, habiendo creído en Cristo y habiendo sido vestido con su justicia y oír decir al juez, no es culpable. Y esto lo puedes ver en Romanos 8:1. La justificación por la fe tiene que haber con este asunto legal. Es como estar, como vuelvo a decir, estamos frente a ese trono y decir, mira, Efraín merece la muerte eterna porque ha mentido, porque ha robado, porque etcétera, etcétera. Culpable. Y Jesús se levanta. Imaginémonos en ese trono y diría, es inocente porque yo pagué. Yo hice ese sacrificio para obtener la justicia y esa justicia lo he transmitido a Efraín. Por lo tanto, es declarado justo siendo culpable. Esto es algo que nosotros necesitamos decir, aleluya, gracias Señor, porque sin esto no seríamos salvos. Número 2,
Entonces, algunas preguntas sobre la justificación. Ahora, si entonces esto lo que me estás contando parece ser tan bueno, ¿por la palabra de quién o por qué derecho podemos reclamar ser justos y sin culpa o culpabilidad ante los ojos de Dios? Pues por Dios mismo. Romanos 3:26, la parte B dice, Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. O sea, ¿quién es el aval? Dios mismo, el juez mismo. Él mismo. Por eso estoy seguro en que soy declarado justo. Romanos 3:30 dice, hay un solo Dios y Él declara justos a judíos y a gentiles únicamente por medio de la fe. Romanos 8:33 nos dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros o a quien Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces dice, pero entonces, ¿cómo me aseguras? Porque Dios mismo ya lo sabe y Él te puso en relación correcta. Otra pregunta. Entonces, ¿sobre qué premisa o dónde está el origen y por qué fuente somos justificados? Por la gracia. Tito 3:7 nos dice, por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Por eso es que el creyente tiene la seguridad de la salvación, por su gracia. O sea, yo digo, si muero hoy, me voy con el Señor. No puedo agarrar y decir, oye, ¿me iré o no me iré? ¿Seré salvo o no? No, ya soy salvo, ya estoy seguro. Por la gracia del Señor, claramente le dice, Él me declaró justo, a pesar de no ser justo, pero Él me declaró ser justo porque yo puse mi fe en Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Gálatas 5:4. Pero si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, ellos que quieren guardar el sábado, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Por eso es absurdo guardar el sábado o dejar de comer chancho o tucuy, porque de nada te sirve. Romanos 3:24 nos dice, sin embargo, Dios nos declara justos, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Gratuito, no cuesta nada, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado. Entonces, ¿por qué medio? ¿Por qué sucede esto? Por la sangre derramada de Cristo. Hebreos 9:22 y Romanos 5:9 lo puedes leer en tu casa o le tomas foto o pantallazo. Por la obra redentora de Cristo, Romanos 3:24, y por la obra propiciatoria de Cristo. Ya hemos tratado este tema de la propiciación anteriormente y lo puedes ver, ahí está en el YouTube y en el Facebook. Romanos 3:26. O sea, está segura el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz. Por eso derramó su sangre y atravesaron sus manos y sus pies un día como hoy, para que tú y yo podamos ser declarados justos. Recuerde, la justificación no es barata. Cristo pagó el precio. Surge otra pregunta. Entonces, ¿qué tan completa es nuestra justificación? Es completa de todo aquello que la ley demandaba. Porque Hechos 13:38 y 39 y Romanos 8:1 nos dice eso. Ya, no necesitamos hacer más aquello que la ley demandaba. Segundo, somos libres de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Tito 2:14. ¿Y qué tan completa es? Pues todos nuestros pecados fueron puestos en él, todos. Isaías 53:6. ¿Y qué más? Toda su justicia fue puesta en nosotros. Romanos 3:22. O sea, completa, completísima, recontra, completa. Otra pregunta. Entonces, ¿por qué método o procedimiento somos justificados? Solo por la fe. Recuérdalo, la fe. 100% fe que salva. ¿Y cuál es la fe que salva? Puedes ver el estudio anterior. Tiene que ser la fiducia, esa fe absoluta. Si no, no puede ser declarado justo. Tercero, algunas personas piensan ser salvos sin la justificación. O sea, hay alguna persona que es buena y puede ser considerado justo delante de Dios. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios no ve justo a ningún hombre. Según Romanos 3:23, todos han pecado
Isaías 53:6 y Isaías 64:6. Lo pueden leer en su casa. ¿Por qué no? Porque la salvación es por gracia y por consiguiente no puede ser porque tengas un buen carácter, ni por tus buenas obras de regalar ropa en Navidad o chocolate, ni por eso. Es por gracia. Y Efesios 2:8-9 dice que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 4:5 también. ¿Y por qué no? Tercero, porque ni las obras, ni la ley, ni guardar el sábado, ni dejar de comer chancho, ni la ley jamás tuvieron el propósito de hacer justos a las personas. Lee Romanos 3:20, Romanos 3:9-12, para que puedas ver esto. O sea, el hombre pecador, mira, ahí está las buenas obras, la religión, la filosofía, la moralidad. Quieren estirar puentes, pero son insuficientes para llegar hacia un Dios santo. Entonces, ¿alguna persona que es buena puede ser considerado justo delante de Dios? No. ¿Por qué? Porque la ley requiere obediencia perfecta. Gálatas 3:10 y 5:3 nos dice esto. ¿Y por qué no? Porque entonces el hombre pudiera jactarse y no puede ser posible porque Efesios 2:8-9 dice que no es por obras para que nadie se jacte. Y sexto, así que solo nos queda que la gracia y la fe. Entonces, surge otra pregunta. Entonces, ¿pero qué certeza? Porque hay personas que me dicen, ¿realmente es verdad? Porque me parece demasiado. ¿Qué certeza o seguridad tenemos? Pues la resurrección. La tumba está vacía. Mientras que todos los discípulos están frustrados y desanimados y están preguntando, ¿pero por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué lo llevaron ante los romanos? ¿Por qué lo latigaron? ¿Por qué lo clavaron como un vil ladrón, vulgar ladrón? El domingo llega. Y el domingo la tumba va a estar vacía. El domingo su frustración se va a volver en esperanza. El domingo se va a volver su tristeza en alegría y sus lágrimas, su llanto en risa. Y si tú has tenido en estos días momentos difíciles, en esos momentos de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué ha sucedido esto? Pronto viene el domingo. Pronto viene un nuevo día. Pero la resurrección es nuestra base. Miren, Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado. ¿Para qué? Para hacernos justos a los ojos de Dios. La resurrección es aquello que ya garantiza y recontra garantiza de que tú y yo somos declarados justos. Entonces, si el hombre es pecador, el único puente por su vida, muerte y resurrección que puede llegar hacia un Dios santo es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio en la cruz, su vida, su muerte y su resurrección. Cuarto, vamos a ver ahora los resultados de la justificación. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Lo primero es que tenemos paz para con Dios. O sea, ya no somos enemigos, ahora somos amigos. Ya no somos rechazados, ahora somos aceptados. Ya no somos criaturas, ahora somos hijos de Dios. Hay paz para con Dios. Segundo, no estaremos bajo la ira de Dios. Ese es el resultado. ¿Y qué se trata de la ira de Dios? En Juan 3:36 dice que la ira de Dios está sobre el pecador. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9, dice que los pecadores pasarán por el día de la ira de Dios, pero el creyente no va a pasar. Y puedes revisar Romanos 5:9. ¿Y qué significa que ya no voy a estar bajo la ira de Dios? La Biblia dice que este planeta va a ser consumido por el fuego. El libro de Apocalipsis muestra cuando se desaten estos 4 caballos, cuando se desaten los 7 sellos, y estos 7 sellos van a traer 7 trompetas y van a traer 7 copas de la ira, todo literalmente va a ser destruido. La ira de Dios va a caer sobre este planeta Tierra. Y si tú piensas que este virus está terrible, nos ha cambiado la vida, esto es doloroso, pues no se compara, yo diría, ni al 1% de lo que va a venir cuando la ira de Dios caiga sobre este planeta Tierra y la humanidad. Porque la ira de Dios va a caer sobre su creación y sobre sus criaturas. Y va a ser crujir de dientes.
Van a salir demonios que van a estar teniendo cara de hombre con ese cuerpo de langosta y como una cola como de escorpión, y van a causar picaduras, y esas picaduras van a causar dolor insoportable, y la muerte por 6 meses va a estar ausente de vacaciones. Lee el libro de Apocalipsis. El ser declarados justos nos libra de la ira de Dios. ¿Cuáles son los otros resultados de la justificación? Es que tú puedas hacer buenas obras. O sea, el creyente justificado ha sido creado en Cristo para buenas obras, según Efesios 2:10. Si yo soy declarado justo, ahora debo de estar haciendo buenas obras. No soy salvo por las obras, pero soy salvo para hacer buenas obras. Y cuarto, la glorificación en la vida eterna, como dice Tito 3:7. Y este tema de la glorificación lo vamos a tratar el domingo. O sea, la justificación se relaciona a lo que Dios nos declara ser y como Él nos ve. Nunca olvidemos esto. Si has estado siguiendo estos estudios, entonces, ¿cómo hacemos? A ver, ¿qué significa? Hemos hablado la sustitución o la expiación. Es donde Él quita la culpa de nuestros pecados, ¿sí? Y el precio, al final, que tenía que pagarse, ¿no? Y entonces, nosotros hoy, por ese sacrificio de lo que significaba del Antiguo Testamento, y era un tipo, y la cruz era la realidad, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando hablamos nosotros ahora de este tema de la propiciación, es la ofensa que Dios tiene, porque la ira de Dios está encendida porque el ser humano con su pecado ha atentado contra su santidad, y la justicia de Dios demanda castigo. Y lo que ha hecho este sacrificio de la propiciación, siendo el Cordero de Dios, ha calmado la ira. Ha calmado la ira, y a la cual ha hecho posible la reconciliación con el Padre, porque se ha ofendido al Padre. ¿Y qué ahora significa la justificación? Pues es otro beneficio, porque tiene que ver con lo cual, aun siendo culpable, yo soy declarado justo. No tanto mi posición, sino lo que soy. O perdón, no tanto lo que soy, sino en mi posición. Ahora soy declarado justo, aunque no soy justo. Y me va a librar de la ira de Dios, y me va a traer la relación ahora con Dios, porque tengo paz con Dios. Esto solo se hace a través de la justificación. Y cuando esté en el día, si puede haber un juicio, porque ahora ya soy declarado justo, Dios, el Padre mismo, ha hecho y corrobora que yo soy declarado justo. ¿Por mis méritos? No, por los méritos de Cristo, que Él obtuvo en la cruz, y esa justicia obtenida porque Él suplió la justicia de Dios en su cuerpo, en su vida y en su muerte, lo que obtuvo entonces lo entrega a todo pecador arrepentido y que tiene fe en Él, en su sacrificio, y lo ha hecho su Señor y Salvador. Como ustedes ven, esto es para decirle gracias. Gracias, Señor. Y como les dije al principio, quizás no sabíamos todo esto, porque cuando yo hice mi decisión de seguir a Jesús, solamente yo quería vida eterna o perdón de mis pecados, pero es mucho más que esto, porque eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Mañana vamos a continuar con los otros temas, si no te pierdas, a las 7 el primero y luego a las 8 de la noche. Dios los bendiga, y vamos a orar en este momento, agradeciendo al Señor. Señor Jesús, una vez más quiero agradecerte por todo lo que tú has hecho por mi vida. Lo único que yo te he ofrecido en esta vida es pecado, pecado tras pecado. Lo único que yo te he ofrecido, Señor, es mi culpa por el pecado, mi ofensa por el pecado. Y es más, el ser hallado culpable del pecado. Y tú lo que me has otorgado y me has dado es que has pagado el precio de mi pecado. Me has puesto en la relación correcta con Dios. Hoy puedo tener paz. Hoy puedo ser restituido, reconciliado, como Pablo le dice, Señor, en la palabra de Dios. Por eso puedo decirte, papito lindo, por eso hoy puedo estar seguro que si muero hoy
comparto hoy por lo que tú has hecho en la cruz, hoy tengo acceso a tu misma presencia, en el paraíso, en ese lugar donde tú y yo nos vamos a ver. Y ahí, Señor, te doy gracias porque no es por mis méritos, no es por mis obras, porque la salvación empieza en la cruz y termina en la cruz. Gracias, Señor, y ayúdame a vivir ahora haciendo buenas obras. Que no soy salvo por las obras, pero soy salvo y declarado justo para hacer buenas obras. Y gracias por librarme de ese día, de tu ira que va a caer sobre todo aquel que rechaza este sacrificio y ser declarado justo. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús, oro así, Señor. Amén. Dios te bendiga y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en la iglesia, ahí te va a salir en la última. Nos vemos mañana y si este mensaje ha sido de bendición, comparte ahí en tus redes sociales.